Hoy se recuerda el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Según datos oficiales, más de 5.000 personas viven con el síndrome, mientras que más de 16.000 paraguayos tienen VIH. Las autoridades sanitarias advierten que el ritmo de detección de nuevos casos no disminuyó en los últimos años. En lo que va del año, hasta el mes de octubre se detectaron 1.200 nuevos casos de personas con virus de inmunodeficiencia adquirida, lo que equivale a más de 3 casos nuevos cada día. Si bien el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA registra a poco más de 12.600 personas infectadas, se estima que en realidad habría 17.000 VIH positivos a nivel país. Las cifras se mantienen en referencia al diagnóstico, ¿verdad? Porque el diagnóstico no son de nuevas personas infectadas, son nuevos diagnósticos, probablemente de personas que hayan adquirido la infección muchos años atrás. Y vamos tras ese diagnóstico, ¿verdad? Encontrar a esas personas para ofrecer los servicios del Ministerio de Salud y sobre todo para que puedan acceder a la medicación antirretroviral. La mayoría de los infectados son hombres, a razón de 2 por cada mujer con VIH. La principal vía de transmisión del virus sigue siendo la sexual en el 95% de los casos, por lo cual las campañas de prevención y detección precoz del virus se intensifican con los grupos de riesgo. Estamos trabajando con las personas de la población clave, que son los hombres que tienen sexo con hombres, las trabajadoras sexuales y las personas trans. También estamos trabajando fuertemente con las personas privadas de libertad, las personas de pueblos indígenas y toda la población toda, ¿verdad? Ofertando las pruebas de VIH, que son pruebas rápidas que se realizan en los servicios del Ministerio de Salud. No obstante, el VIH no distingue género, tendencia sexual ni clase social, por lo cual se recomienda a la población adoptar las medidas preventivas como el uso de profilácticos en relaciones sexuales.